estas imágenes aquí, porque es verdad, digamos, la mayoría de las fincas, la mayoría de los productores utilizan BAM, bueno, bastantes, pero no todos lo tienen, ¿verdad? Digamos, no todos lo utilizan. Entonces, no precisamente necesitamos de BAM para poder hacer un análisis reproductivo, ¿verdad? A veces una hoja de Excel bien hechita nos puede funcionar, unos datos que tengamos igual a mano, digamos, si los tabulamos en un Excel, podemos analizarlos. Hay muchas maneras de analizar la información. El que no tengamos BAM no quiere decir que no podamos hacerlo, ¿verdad? Y todo productor, independientemente de su tamaño, desde los más grandes, con los sistemas más tecnológicos, hasta los más pequeños, con los sistemas más simples, como es una nota y el apunte de las vacas, las fechas de parto, los celos, los servicios, tienen que buscar la manera de interpretar y analizar los datos para ver dónde están y hacia dónde pueden ir. Bueno, hablando un poquito de días abiertos, ¿verdad? Los días abiertos son, como todos lo sabemos, el intervalo entre el parto y la concepción. En esta línea de tiempo que tenemos aquí, tenemos, bueno, el momento del parto de la vaca, ¿verdad? Que sería el día 0. Tenemos un periodo de espera voluntario, ¿verdad? Que es de 45. Por periodos. Solo para que se hagan una idea, digamos, este dato es el de una finca, digamos, este dato y este dato es el de una misma finca, solo que en 2 periodos diferentes, ¿verdad? Y eso nos permite analizar, por ejemplo, que hicimos algún cambio o que hay cambio de estación, por ejemplo, en las fincas, en nuestra zona de vida, por ser una zona tropical, tenemos una diferencia muy grande en la concepción, ¿verdad? Entre lo que son periodo húmedo a periodo seco, ¿verdad? Normalmente ustedes saben que la vaca, el bovino no es un animal que se lleve bien con la humedad, ¿verdad? Por su evolución y por el lugar donde viene, es un animal que no tiene buena capacidad de regular su temperatura cuando hay una humedad alta, ¿verdad? Porque tiene un sistema respiratorio un poco ineficiente la vaca. Entonces, por ejemplo, en esta finca, si nosotros vemos los datos, estos son meses frescos, del 24 del 4 del 2019 al 23 del 9 del 2019. Estos en realidad representan periodo húmedo, ¿verdad? Que es el invierno. Y nosotros en esta finca, por ejemplo, si hacemos un análisis de intervalo parto-concepción de esta finca, teníamos más o menos 136 días de periodo abierto en las vacas. Eso es en periodo húmedo. Y nosotros en el BAM podemos simplemente cambiar las fechas, ¿verdad? Y hacer el análisis del periodo seco, ¿verdad? En la misma finca. Entonces, por ejemplo, durante el periodo seco, esta finca pasó de un intervalo parto-concepción de días abiertos de 90. Entonces, vean, la misma vaca, la misma finca, ¿verdad? Pero nada más podemos ver ahí la diferencia entre periodos. 136 días en periodo húmedo y 90 días en periodo seco, los días abiertos. Eso nos permite hacer el BAM. Si nosotros igual, como les decía, no necesitamos tampoco el BAM, si tenemos los datos digitados, podemos, si tenemos los datos, podemos tabularlos en un Excel, por ejemplo, y esta es la misma información, pero en un Excel, ¿verdad? Donde yo agarro, ingreso los partos de las vacas, ingreso los servicios, ¿verdad? Esas son todas las vacas que están dadas positivas. Y yo puedo sacar en el Excel, ¿verdad? Fácilmente el intervalo parto-concepción, o sea, el periodo entre el parto y el servicio de la preñez, ¿verdad? Aquí tengo el intervalo parto-concepción, o sea, los días abiertos de cada vaca, y 93, ¿verdad? Es el promedio de días abiertos. Entonces, por eso les digo, el BAM es una excelente herramienta, pero no quiere decir que no podamos valorar nuestros datos si es que no lo tenemos. Periodos o problemas que tenemos con base a los días abiertos, digamos, este tema de días abiertos es un parámetro que antes se utilizaba muchísimo, todavía hay personas que hablamos mucho de días abiertos, pero realmente yo diría que es un mal parámetro y un parámetro que debemos de dejar de utilizar, ¿verdad? Porque los días abiertos tienen un problema y es que los días abiertos solo consideran las vacas preñadas, o sea, como es el intervalo entre el parto y la concepción, es un valor que solo va a considerar la información de las vacas que están preñadas en ese periodo que estamos estableciendo. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Este es el cuadro reproductivo de este mismo acto, ¿verdad? En el BAM. Y si ustedes ven, por ejemplo, en esta finca, ¿verdad? Esta es una finca del lado de Tirarán. Si ustedes ven, por ejemplo, la información de esta finca, el intervalo parto-concepción, o sea, los días abiertos en esta finca es de 83, ¿verdad? El ideal, la meta es que sea menos de 85. Entonces,
nosotros diríamos que bueno, ¿verdad? 83 días de intervalo de parto-concepción es buenísimo. Esa finca tiene que tener una reproducción de punta, tienen que estar haciendo las cosas súper bien. Pero si nosotros vamos y vemos el inventario de vacas lactantes, ¿verdad? Que está aquí, nos damos cuenta, y este inventario de vacas lactantes acomodado por días de lactancia, ¿verdad? Desde la vaca más vieja parida hasta la vaca más nueva parida, nos damos cuenta que en realidad hay un montón de vacas vacías en el hato, ¿verdad? Que tienen más de 200 días de lactancia, ¿verdad? O más de 160, 150 días de lactancia, y que están vacías, ¿verdad? Que están diagnosticadas vacías, lo cual, cuando yo veo un inventario de vaca lactante de esta forma, digamos, acomodado por días de lactancia, con solo esa vista así por encima, uno se da cuenta que estamos ante un grave problema reproductivo, ¿verdad? Aunque el intervalo parto-concepción, los días abiertos haya sido 83. Por eso, a razón de esto, digamos, es un parámetro que debemos de reemplazar, digamos, por otros parámetros que son mucho mejores. Y es aquí donde realmente empieza de lo que vamos a hablar hoy, que es de tasa preñez, ¿verdad? ¿Qué significa tasa preñez? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo analizar los valores? ¿Verdad? Para que todos, ojalá les entre la espinita hoy de llegar a sus casas, los que tienen BAM y los que no tienen BAM, de ver de qué manera la podemos sacar, porque no digo que no se pueda, de alguna u otra manera se llevará uno todo el día sentado en la computadora con un Excel y con las notas de la vaca, pero creo que de alguna u otra manera lo podemos obtener el valor y de obtener nuestra tasa preñez y de conocer dónde estamos parados ahora, dónde estuvimos parados antes y hacia dónde deberíamos ir, ¿verdad? ¿Qué es tasa preñez? Bueno, esta es una imagen que cortesía del doctor Rolando Quesada, que siempre le han dado por ahí en muchas presentaciones. Muchas gracias al doctor Rolando. Siempre la saco en todo lado, ¿verdad? Y ejemplifica de manera súper fácil y sencilla qué es tasa preñez. Vean, la tasa preñez es un valor que evalúa la reproducción de la finca en lapsos de 21 días. ¿Por qué 21 días? Bueno, nosotros sabemos que las vacas de forma normal tienen ciclos más o menos de 21 días, ¿verdad? Hay vacas que pueden tener ciclos tan cortos como 18 días o hay vacas con ciclos tan largos como 24 días, ¿verdad? Entonces, 21 días es el promedio, ¿verdad? Y el BAM o la mayoría de los sistemas, sea software ganadero, los sistemas que hay de información bovina, todos calculan la tasa preñez cada 21 días. Entonces, ¿qué quiere decir tasa preñez? Tasa preñez es una correlación de la tasa de detección de celos con la tasa de concepción, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que en un lapso de 21 días, cada 21 días, en el caso del BAM lo calcula, que en un lapso de 21 días, por ejemplo, nosotros tenemos 10 vacas elegibles a ser servidas. O sea, son 10 vacas que están con posibilidad de servicio, que tienen más de 45 días de periodo de espera voluntario, que hablamos antes, ¿verdad? No lo voy a poner porque está muy atrás. Después del periodo de espera voluntario, son 10 vacas elegibles a ser servidas en un periodo de 21 días. La tasa de detección de celos es, de estas 10 vacas que pudimos haber visto en celo en ese periodo de 21 días, ¿cuántas vacas vimos en celo? En el ejemplo del doctor Rolando Quesada, bueno, se inseminaron 5 vacas de las 10, ¿verdad? Entonces, mi tasa de detección de celos es del 50%, las caritas felices, porque yo vi 5 vacas de las 10 fueron servidas. Esa es mi tasa de detección de celos. Ahora, ¿qué es mi tasa de concepción? Mi tasa de concepción es, de estas 5 vacas que yo serví, ¿verdad? De estas 5 vacas que yo pude ver en celo y darle servicio, ¿cuántas vacas concibieron? O sea, ¿cuántas vacas realmente se preñaron? En el ejemplo del doctor Rolando, ¿verdad? Mi tasa de concepción fue del 40%. O sea, que de las 5 vacas, yo preñé 2, ¿verdad? El 40% de 5, que son 2. Entonces, finalmente, yo termino con solo 2 vacas preñadas en ese periodo de 21 días, que tuve elegibles 10 vacas para preñar. La tasa de preñez es un valor que correlaciona a los dos, porque la tasa de preñez es la tasa de detección de celos o tasa de inseminación, ¿verdad? Por la tasa de concepción, que es 40, ¿verdad? Dividido entre 100 para sacar un porcentaje, y es 20, ¿verdad? En este ejemplo, 20% de la tasa de preñez, o sea, que de 10 logré preñar 2. Y es este valor el que tenemos que aprender a analizar. En el caso del BAM, ¿verdad? La ruta para analizarlo en el BAM, reportes y análisis, reproducción y tasa preñez, ahí le damos. Tenemos que definir una fecha importantísima para analizarlo.
Vean, es muy importante conocer el momento de la última palpación o el momento del último diagnóstico reproductivo, ¿verdad? Porque para tener un valor real de tasa preñez, el BAM tiene que considerar, obviamente, las vacas que se preñaron. Entonces, nosotros, por ejemplo, si el veterinario que nos visita revisa, hace ecografía y palpa las vacas de 30 días de preñez, entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, en esta finca, el veterinario fue el 29 del 5, ¿verdad? Y esa fue su última visita y esa fue la última digitación de las vacas preñadas, entonces nosotros debemos en la tasa preñez poner 29 del 4. Debemos poner un mes antes, ¿verdad? Para que en el análisis nos salgan todas las vacas diagnosticadas preñadas. Una vez que hacemos eso, ¿verdad? Le damos calcular y inmediatamente el BAM nos tira esta tabla que vemos aquí, ¿verdad? Que es su cálculo de tasa preñez. El BAM realmente lo que hace es calcular la tasa preñez por vaca de manera individual. Él agarra todas las vacas presentes en el acto, ¿verdad? A esta fecha, a la fecha que ustedes pusieron, él agarra todas las vacas presentes en el acto en ese momento y a todas las vacas les calcula la tasa de preñez de manera individual, ¿verdad? Y finalmente, esta tasa preñez que pone aquí el BAM, ¿verdad? Vacas primerizas y o ambas, es el promedio de la tasa preñez de todas las vacas presentes en el acto, ¿verdad? Para que se den una idea. Eso es como un acercamiento del cuadrito que presenta el BAM, ¿verdad? Vamos a ver un toquecito los valores que vienen aquí. Por ejemplo, DPS significa días al primer servicio, ¿verdad? El promedio de todas las vacas. DA son los días abiertos, o sea, cuánto duraron más o menos las vacas en preñarse, ¿verdad? Entre el parto y la concepción. Servicios por concepción, ¿verdad? El promedio de todas las vacas, en cuánto está. La tasa de concepción, ¿verdad? Que ya lo vimos, y la tasa de detección de celos. Deberían de haberlo puesto al revés. Uno está acostumbrado a verlo al revés, pero bueno. La tasa de detección de celos, la tasa de concepción, y este valor que está aquí significa tasa de celos observados servidos. Eso quiere decir tasa de celos observados servidos. Es un valor que ayuda, por ejemplo, porque a veces ustedes ven la vaca en celo, ¿verdad? Pero no es una vaca que se sirve, porque tal vez está todavía dentro del periodo de espera voluntario o porque no la pudieron servir. Entonces, la tasa de servicios de celos observados es un valor que debería andar en el 100, ¿verdad? Digamos, que se le haya dado servicio a todos los celos que se dieron, pero no siempre es así. Para que les quede bien claro el tema de tasa preñez, el valor al que se decide alcanzar, el que una finca debería estar es por lo menos en 20, ¿verdad? Un 20 de tasa preñez es un valor bueno, no es excelente porque excelente será mucho más alto de eso, ¿verdad? Pero una finca que esté en un 20, un 25% de tasa preñez es realmente el valor deseable o el valor en el que deberíamos de tratar de estar. Y de ahí para arriba, digamos, siempre hay cómo mejorar. Como les decía, el BAM analiza después del parto, ¿verdad? Después del periodo de espera voluntario, que son los 45 días, el BAM analiza cada vaca en cada lapso de 21 días, ¿verdad? Cada vaca en cada lapso de 21 días. Y estos son ejemplos, ¿verdad? De la tasa de concepción, la tasa de preñez, perdón, de 3 vacas de manera individual, como las tiene en la lista. Yo solo las copié y las pegué aquí. Por ejemplo, vean, para que ustedes entiendan bien qué quiere decir tasa preñez. Por ejemplo, esta vaca, la 1532, ¿verdad? Es una vaca que tuvo, después del periodo de espera voluntario, o sea, el día 45, ¿verdad? Tuvo días abiertos 47. O sea, que a esa vaca prácticamente le dieron el primer celo. Como decir aquí, ¿verdad? Esa vaca iba por el día 45 y aquí en el día 47, pum, le detectaron un celo, ¿verdad? Y la sirvieron. Entonces, esa vaca, digamos, la tasa de detección de celos de esa vaca es del 100%, ¿verdad? Porque solo le pasó un celo y fue servida. Entonces, eso tiene una tasa de celos del 100%. Ahora, esa vaca se sirvió y concibió en ese celo, o sea, fue solo un servicio y se preñó. Entonces, la tasa de concepción de esa vaca es también del 100%, ¿verdad? Porque es solo un servicio. Entonces, en esa vaca, la correlación de esos dos valores es del 100. Esa vaca tiene un 100% de tasa de preñez. Veamos el ejemplo de la siguiente vaca, la 1537. Vean, es una vaca con unos días abiertos de 113. ¿Qué pasa con esta vaca? Entonces, a esta vaca posiblemente se le pasaron la tasa de detección de celos fue del 50%. Tiene 93 días. Vamos a ver, tenía una preñez de 12 días ese día. Ok, a esta vaca posiblemente se le pasó un celo, perdón, aquí está. Le vieron 2 celos, ¿verdad? En ese periodo,
y en ese periodo esa vaca tenía que haber tenido por lo menos 4 celos, ¿verdad? Porque se preñó hasta el día 113, como por aquí. Entonces, la vaca en ese periodo tenía que haber tenido 4 celos, solo le dieron 2 de los celos que pudieron haberle visto. Vamos a quitar esto. Entonces, esa vaca tiene una tasa de detección de celos del 50%, ¿verdad? Ahora sí, la tuvieron que servir 2 veces en ese lapso. Posiblemente la sirvieron por aquí y después la volvieron a servir por aquí, por ejemplo. Entonces, de los 2 servicios, obviamente se preñó uno, ¿verdad? Entonces, su tasa de concepción fue del 50%. Y la tasa de preñez de esa vaca es de un 25%, en el caso de esa. Aquí tenemos esa otra vaca, ¿verdad? Que tiene 143 días de parida. Ya le dieron un celo, ya le dieron un servicio, ¿verdad? Pero posiblemente no se preñó, entonces su concepción fue 0. Entonces su tasa de concepción es 0, ¿verdad? A pesar de que su tasa de detección de celos es 20, porque en este periodo por lo menos le han visto un celo, su tasa de preñez es 0, ¿verdad? Porque obviamente el 0 por cualquier número va a ser 0. Ok, entonces el promedio de todos estos datos, de todas las vacas presentes en el acto, va a ser nuestro valor de tasa de preñez. Vean, y aquí yo sé que con este les va a quedar todavía más claro. Estos son 2 fincas distintas, ¿verdad? Una finca en la zona Tilarán y una finca en la zona Salcedo. Las escogí para ponerlas aquí porque son fincas bastante parecidas. Las 2 son de alto Jersey, tienen buen forraje, buena pastura, son fincas bastante similares, ¿verdad? Digamos, solo una en Tilarán y una en Salcedo. Pero igual, digamos, son fincas que en el análisis de la tasa preñez de esas fincas están en 25. Es un buen valor, ¿verdad? Es un valor bueno, podría estar mucho mejor, pero digamos que 25 es aceptable. Y pero tienen un comportamiento muy diferente, ¿verdad? Tienen un comportamiento muy diferente. Aquí vamos a ver el comportamiento de la finca de arriba, de la finca Tilarán. Vean, es una finca con una tasa de detección de celos de 65 en vacas, ¿verdad? Vamos a hablar solo vacas. Es una finca con una tasa de detección de celos de 65, ¿verdad? Que es el esperado, sinceramente. La tasa de detección de celos, la meta es 65. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que de cada 10 vacas, ¿verdad? En un periodo de 21 días, el asociado o la asociada logra ver 6 vacas y media, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ya me falta una vaca. 6, ahí está, 6 vacas y media, ¿verdad? En un periodo de 21 días. Pero resulta que esta finca tiene una tasa de concepción muy bajita, 39%, ¿verdad? El ideal de una tasa de concepción, por lo menos 50%, muy bueno 60%, pero digamos que la tasa de concepción debería andar por lo menos en un 50%. Pero bueno, en el caso de esta finca, su tasa de concepción es de 39%. Entonces quiere decir que de las 6 vacas y medias que inseminó, solo logró 2 vacas y media preñadas, ¿verdad? El resto de vacas se quedaron ahí botadas de camino. Ok, entonces, la tasa de preñez de esta finca es de un 25, que es un buen parámetro. Sin embargo, vean lo que hablamos de que toda finca tiene oportunidad de mejora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta finca, su oportunidad de mejora, ¿verdad? Está en la tasa de concepción. Ahí vamos a ver después que es bastante difícil mejorar la tasa de concepción, es complicado, pero sí se puede mejorar la tasa de concepción. Tilarán, esta finca está en una zona húmeda, una zona un poco mucho más caliente que Salcedo. Puede que por ahí haya un tema de estrés calórico que nos esté afectando la fertilidad, lo vamos a ver más adelante, pero tiene oportunidad de mejora en la tasa de concepción, ¿verdad? Si el asociado o la asociada o el productor, digamos, analiza estos datos y se sienta con su veterinario a hacer un análisis de esto, puede detectar dónde se están dando los problemas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a analizar la finca de Salcedo, ¿verdad? Esta de abajo. Miren, vean, esta finca de Salcedo, igual vaca Jersey, tiene una tasa de detección de celos de 35%. O sea, su tasa de detección de celos es 35%, o sea, bajita. De cada 10 vacas, ven celo 3 vacas y media. Ahí está la oportunidad de mejora de esta finca, ¿verdad? Imagínense esta finca hiciera una buena tasa de detección de celos. Y son vacas ciclando, bonitas, buenas, porque yo las conozco bien. Pero esta finca, ¿verdad? A pesar de tener una tasa de detección de celos bajita, del 35%, tiene una tasa de concepción del 71%, que es súper bueno. O sea, 71% de tasa de concepción. Puede estar en fincas con esa tasa de concepción. Esto es inseminación, ¿verdad? Esto es inseminación. Y
Y el tener esta tasa de concepción tan buena, 71%, le permite que aunque solo haya servido 3 vacas y media, ¿verdad?, logra preñar 2 y media. O sea, logra una tasa de preñez también del 25%. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad?, son 2 fincas diferentes, las dos con un 25% de tasa de preñez, pero con un comportamiento reproductivo muy diferente, ¿verdad? ¿Dónde está la oportunidad de mejora de esta finca de Salcero? Bueno, en la tasa de detección de celos. Imagínense, si esta finca mejorara su tasa de detección de celos, ¿verdad?, como oportunidad de mejora, estoy seguro que al final su tasa de preñez andaría en 40, 35%, ¿verdad?, lo cual sería excelente. Pero eso es lo bueno, saber dónde estamos y en qué debemos enfocarnos para mejorar. Espero que les haya quedado claro más o menos el ejemplo. Ahora vean, vamos a tratar de encontrar las fallas, ¿verdad? Porque la charla al principio, como me la propusieron y como me dijeron, fue fallas en la reproducción del hato. Y yo dije, bueno, pucha, ese tema es muy, muy extenso, ¿verdad? Entonces yo dije, no, si queremos ver las fallas en la reproducción del hato, tenemos que comenzar por el análisis de datos, ¿verdad? Porque solo analizando los datos podemos detectar las fallas. Entonces, vamos a empezar a hablar de baja tasa de detección de celos, ¿verdad? De baja tasa de detección de celos, por ejemplo, este representa el óptimo, ¿verdad? Lo mismo, este representa el óptimo, un 65%, o sea, de cada 10 vacas, ver en celo por lo menos 6 y media, 6, ¿verdad? Y con una tasa de concepción buena del 50%, ¿verdad?, lograríamos 3 vacas preñadas por lapsos de 21 días, ¿verdad? Eso sería un 30% de tasa de preñez, lo cual sería excelentísimo. Ahora, vamos a poner el panorama un poquito malo y vamos a decir que la finca tiene una tasa de concepción del 30%. Ahí está nuestro fallo y vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué tenemos tasas de concepciones tan bajas? ¿Verdad? Si tengo una tasa de concepción del 30%, quiere decir que de las 10 vacas solo vienen 0,3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y que con una tasa de concepción intermedia logré preñar 1 y medio, ¿verdad? Lo cual tiene que mejorar. Entonces, baja tasa de detección de celos. ¿Cuáles son las causas de la baja tasa de detección de celos? Bueno, 2 factores influencian la baja tasa de detección de celos. Una es que después de ese periodo de espera voluntario, ¿verdad?, después de ese día 45, una es que las vacas no estén presentando celos, ¿verdad? Entonces, no detectamos celos porque las vacas no los presentan, ¿verdad? Que no estén presentando celos por un tema de baja condición corporal, ¿verdad? Vacas en estado de nutrición, vacas que no logran, que se encuentran en un balance energético negativo respecto a su dieta, ¿verdad? Y son vacas que se encuentran en anestro, ¿verdad? Esa es una. O puede también que tengamos una baja detección de celos porque el personal simplemente no ve los celos. O sea, son vacas que están ciclando, pero por un tema de manejo no se ven en celo, ¿verdad? Ahora nos vamos a concentrar en el tema de los anestros. Bueno, anestro, ¿qué se refiere a anestro, verdad? Anestro es esa vaca que a la palpación, una vaca, perdón, una vaca de baja condición corporal, ¿verdad? Y una vaca que a la palpación, porque por muchos factores, por una dieta deficiente, por una mal preparación al parto, por renqueras, o sea, todo lo que pueda hacer causa esto, ¿verdad? Una vaca que pasan sus ciclos de 21 días, pasan sus periodos de 21 días para que entre en celo, y la vaca ni por dónde aparecer en celo, ¿verdad? Y ahí se va abriendo y abriendo y abriendo, hasta que por allá al día 120, 150, logra salir de su balance energético negativo y logra presentar celo. Ok. Como en el BAM, yo trato, cuando a mí me dicen, Diego, ayúdeme con la finca, veamos un toquecito en análisis y veamos el BAM, hagamos un análisis para ver cómo están mis parámetros, cómo puedo mejorarlo así. Yo lo que hago normalmente es que aquí me quedo muy pequeñito, ¿verdad? Pero lo que hago es que me voy a control de digitación, ¿verdad? Pongo ahí un periodo de tiempo completo, un año, pongo un año completo en el control de digitación y le doy ver, ¿verdad? Y ahí veo todas las palpaciones durante un año completo, todos los diagnósticos reproductivos de un año completo. Entonces, ahí yo agarro todas las vacas con CNO, ¿verdad? O sea, todas las vacas con celo no observado, que fueron palpadas, ¿verdad? En este caso, este análisis es de una finca bastante grande, es una finca liberiana que tiene, no sé, ordeña 200 vacas. Entonces, en el año se palparon 977 vacas con esa condición de celo no observado, ¿verdad? Y en el BAM yo puedo ver de esas vacas cuántas estaban ciclando y cuántas estaban en anestro. Por ejemplo, en este caso de esta finca, de las 977 palpaciones en condición cero no observado,
habían 305 ciclando, que representa el 32%, y 672 en anestro, que representa el 68%. Y ahí inmediatamente yo digo, ok, aquí es donde está mi problema. O sea, mi baja detección de celos se debe no a un tema de observación, se debe a un tema de anestros, ¿verdad? Un tema de anestros o varios planos en estructuras ovulatorias. Y para que entendamos un poquito qué es anestro, esto es parte de lo que vamos después de ver a futuro en la charla, el próximo mes, si Dios lo permite, una charlita que vamos a hacer específica de anestro, solo vamos a hablar de anestro, ¿verdad? Porque el anestro da para hablar todo un día, pero el cerebro es el control de todo el organismo, ¿verdad? El cerebro es la torre de control de todo. Y es también la torre de control del sistema reproductivo, ¿verdad? Es aquí donde realmente empieza todo, justo aquí, en el hipotálamo, ¿verdad? En la hipófisis. Esta glandulita, este órgano que está aquí, hipotálamo, y esta glandulita que se llama hipófisis, es el encargado de producir las hormonas, ¿verdad? De producir las hormonas que estimulan el sistema reproductivo para que ese sistema reproductivo comience a ciclar. Recordemos, como lo he dicho yo en otras charlas o como lo vamos a ver aquí, la vaca es muy recelosa con su reproducción. La vaca solo se reproduce cuando tiene todo saciado, ¿verdad? Si está bien un balance energético, si tiene su base mineral buena, cuando todo eso está saciado, la vaca se reproduce. Si no, no se reproduce. Entonces, ya sabemos que el cerebro, el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo del cerebro es el encargado de estimular las funciones del sistema reproductivo, ¿verdad? Aquí quiero de verdad que la charla se haga un poquito participativa porque yo me canso ya de hablar y hablar y hablar y yo no sé si me están escuchando. ¿Cómo se llama? Paula, ¿me escuchan? Sí. Paula. Sí, te escuchamos súper bien. Ok, no está bien porque como tengo ya rato de estar hablando y hablando, no he parado. Igual recordarles a las personas que si tienen alguna duda la pueden dejar en la sección del chat y al final se van a estar leyendo. Y vea, Paula, aquí es donde viene una pregunta porque como acabamos de decir aquí, ¿verdad? El hipotálamo es el control y el hipotálamo es el encargado de estimular las funciones reproductivas, ¿verdad? Ahora mi pregunta para el público, ¿verdad? Para quien quiera participar, tal vez lo ponen por ahí por escrito, ¿quién es el encargado de estimular el hipotálamo? El hipotálamo estimula el sistema reproductivo, pero ¿quién estimula el hipotálamo? Si nosotros entendemos esto, podemos entender qué es. Vamos a ver ahí quién participa, si participa alguien puede abrir el micrófono y decirlo, o lo puede poner por escrito y Paula lo lee. Vamos a ver, ¿quién es el encargado de estimular el hipotálamo? ¿Alguien que participe? Nos puso Roger Rodríguez que la misma vaca. ¿Qué dice, perdón? Dice Roger Rodríguez que ¿sí? El encargado es la misma vaca. Sí, veo. Roger, muchas gracias por la respuesta. Y te lo voy a poner así un poquito más claro, Roger, porque su respuesta está bien, ¿verdad? Pero lo hace a través de su metabolismo. Vea, quien estimula el hipotálamo, para que el hipotálamo a su vez empiece a estimular el cerebro, son algunos factores como indicadores metabólicos, ¿verdad? Indicadores metabólicos. En este caso, aquí tengo una lista grande de indicadores metabólicos que son sustancias que estimulan el hipotálamo, pero para ponerlo así clarito, voy a poner solo dos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo es la insulina, ¿verdad? La insulina es una coenzima, digamos, que ayuda a la utilización de la glucosa, ¿verdad? En sangre. Entonces, es hasta el momento en el que la concentración de glucosa en sangre comienza a ser alta, ¿verdad? Y comienza a mantenerse en niveles elevados, que la insulina a su vez se logra mantener ya en un perfil alto y en niveles altos, y en ese momento la insulina funciona como un indicador metabólico de que está habiendo buena nutrición y que está habiendo buen nivel de glucosa. Y esta insulina se va y estimula el hipotálamo para que el hipotálamo a su vez estimule el sistema reproductivo, ¿verdad? Y aquí pongo otro ejemplo, el ejemplo de la grasa y la leptina. La leptina es una hormona que produce la grasa, ¿verdad? Y es hasta el momento en el que la vaca empieza a tener bastante grasa almacenada, ¿verdad? De la energía que le está sobrando, que entonces la grasa produce esta hormona que se llama leptina, y la leptina, ¿verdad? Se va a su vez como indicador metabólico, estimula el hipotálamo, ¿verdad? Y le dice al hipotálamo, me está sobrando energía para engrasarme, ¿verdad? O para engordarme, y en ese momento la vaca comienza a secretar las hormonas
las hormonas sexuales que van a estimular el sistema reproductivo y la vaca comienza a ciclar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que si nosotros tenemos realmente, si yo detecto en una finca, o si nosotros detectamos en una finca que el problema está siendo la tasa de detección de celos a razón de los anestros, sinceramente como veterinario nosotros no tenemos mucho cómo participar ahí. Digamos, yo no puedo con la palpación, yo no puedo hacer que las vacas arranquen, que las vacas ciclen, no eso. Realmente ahí el tema es meramente nutricional y ahí tenemos, bueno, toda la asistencia de los compañeros de nutricionistas, ¿verdad? Digamos, que le pueden ayudar a balancear la dieta, a ver que esa dieta quede holgada, digamos, o que quede bien ajustada con los requerimientos. Por ejemplo, azúcares, por ejemplo, almidón, ¿verdad? Son valores que tienen que estar en cierta concentración, ¿verdad? Digamos, para que las vacas logren arrancar y hacer de esa manera esta curva del balance energético, ¿verdad? Porque este es un gráfico del balance energético negativo tomado de una presentación del doctor Pedro Meléndez, y hacer entonces, aquí está el parto de la vaca, y hacer entonces que esta curva de balance energético negativo no sea tan pronunciada, ¿verdad? Hacer lo menos pronunciada que se pueda esta curva con nutrición, de manera que la vaca pueda parir y comenzar a ciclar de forma normal. Solo de esa manera podemos quitarnos un problema de anestros, ¿verdad? Realmente creo que no hay otra forma. Ok, ya vimos entonces la baja tasa de detección de celos, ¿verdad? Por anestros. Ahora también vamos a ver baja tasa de detección de celos por un tema de que las vacas están bien, las vacas están buenas en nutrición, entran en celo, pero no los ven, ¿verdad? Ahí tenemos otro problema. Entonces, bueno, esto igual, yo lo hago igual, ¿verdad? Cuando hago un análisis de una finca me voy al control de digitación y ahí pongo un periodo, ¿verdad? Largo de tiempo y hago el análisis de los datos. Estos de una finca, por ejemplo, eran 387 datos de vacas no observadas en celo y de esas 387, 336 fueron diagnosticadas ciclando y 51 en anestro. Entonces, aquí vemos que en el caso de esta finca, ya hay un problema de manejo grande, ¿verdad? Casi no hay vacas en anestro, la mayoría de vacas estaban ciclando normal, entonces el problema es detección, Y ese es el caso típico, ¿verdad? Llega uno a palpar la vaca y le dicen, doctor, vieras que esta vaquita nunca ha entrado en celo, ¿verdad? Vaca de 200 días posparto, sin servicios, llega uno a revisarla y no ha ni metido la mano y solo con que se la asome así por encima de la vaca, la ve ahí la vaca con el gran chimbón del celo, ¿verdad? Y esta es la misma vaca de la foto, ¿verdad? Esta es la misma vaca interior, de la imagen de quien dice que esa vaca nunca entró en celo. Y vean qué celo más fuerte pudo haber tenido esta vaca, ¿verdad? Reciente, para que quede así de marcada. Entonces, el problema está haciendo observación. Y yo creo que todos hemos escuchado en una o en otra charla que realmente uno de los factores que más acosan la reproducción bovina es la falta de observación de celo, ¿verdad? Eso es un poquito de lo que vamos a ver después también en la charla de detección de celos, ¿verdad? Porque es una charlita muy bonita también. Después vamos a hablar un día específicamente de detección de celos. Pero aquí vienen algunas preguntas. Vamos a ver quién responde ahí. El tiempo entre el inicio del celo y la ovulación. Vamos a ver quién sabe más o menos cuál es el tiempo entre el inicio del celo y la ovulación. Alguien que participe ahí, que lo escriba o que lo diga. Para no hablar solo yo. Nos coloca Oliver Jiménez que entre 12 y 16 horas. Andrei Cruz nos pregunta que si son 12 horas. Luis Adolfo Alvarado coloca que son 14 horas. Y Edgar Vargas entre 12 y 18 horas. Vea, Paula, el tiempo entre el inicio del celo y la ovulación es más o menos 30 horas. Yo entiendo el análisis que están haciendo los compañeros que están ahí participando, porque el celo normal a la vaca, el celo más o menos le dura 12 horas, ¿verdad? Eso es lo que más o menos anda en promedio el largo del celo a la vaca. Pero la vaca ovula, la ovulación como tal, el momento en el que sale el óvulo, ¿verdad? Del folículo, es de más o menos 30 horas. Desde el momento en que la vaca inicia el celo, 12 horas dura más o menos el celo, y más o menos a la hora 30 es el momento de la ovulación. Ahorita más adelante lo vamos a entender un poquito con una femina que tengo ahí, ¿verdad? Y cuando veamos realmente el cursito, la charla que vamos a hacer de observación de células, lo vamos a entender mucho mejor, ¿verdad? También tengo aquí, digamos, ¿cuántas horas es viable el óvulo? Bueno, el óvulo, una vez alcanza la ovulación, una vez se rompe el folículo y sale ese óvulo, el óvulo es viable más o menos 6 horas, ¿verdad?
Estos valores son valores que varían un poquito. En vacas puede ser entre 24 y 36 horas, ¿verdad? Digamos, y la viabilidad del óvulo anda por ahí a las 6, pero puede ser más o menos 2 horas, ¿verdad? Tenemos que entender un poquito esos conceptos para que entendamos después el por qué inseminamos la vaca a tal hora, por qué hacemos esto así, por qué hacemos esto así, cómo podemos mejorar, ¿verdad? Esta imagen es súper bonita. Esta imagen es una imagen de un ginecólogo belga, ¿verdad? Que haciendo una guaresterectomía, o sea, una esterilización en una mujer. Cuando estaba haciendo la esterilización, logró tomar esas fotos porque justo en ese momento estaba la señora o quien lo haya hecho en proceso de ovulación. Entonces es una imagen de una ovulación en una mujer, pero en la vaca es prácticamente igual. Y vamos a ver aquí un videito de ovulación de una coneja para que también veamos más o menos cómo se da, ¿verdad? Digamos, la ovulación. Esto es una coneja, no hay, creo que no hay videos, busqué de ovulación en vacas, pero el proceso es prácticamente el mismo, ¿verdad? Ahí voy a explicar. Todo esto lo vamos a ver también, en realidad, en la parte de observación de celos, ¿verdad? Cuando lo veamos, pero ahí está, digamos, dentro del folículo se encuentra un montón de líquido folicular, que es este líquido, ¿verdad? Y inmerso en ese líquido folicular se encuentra el óvulo, por ahí en un punto, ¿verdad? Aquí vemos ese el ovario y esta bombita aquí es el folículo, que es donde está el óvulo, donde ya casi se va a la ovulación, y ahí vemos cómo las fimbres del salpinx, ¿verdad? Después lo vamos a ver en un cursito de anatomía, cómo el salpinx se arrima, digamos, a ese folículo. A ese es el momento justo de la ovulación, ¿verdad? Digamos, donde se rompe el folículo y donde empieza a salir todo el líquido folicular, ¿verdad? Inmerso en este líquido folicular en algún punto va el óvulo, ¿verdad? Ahí, en teoría, en este momento ya debería, ahí va el óvulo, ¿verdad? En este momento ya debería de estar, aquí se ve el óvulo, ¿verdad? En este momento, bueno, ahí vamos a ver un poquito cómo ese líquido folicular con el óvulo es arrastrado por las vellosidades del salpinx, ¿verdad? Digamos, a encontrarse con el semen que ya debería estar esperando el óvulo ahí nomasito, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver bien después. Eso nada más un poquito para que no se haga tan aburrida la charla de solo parámetros y parámetros. Esto es también un análisis que hicimos en una finca en Guayabo Agaces, que analizamos muchos datos. Tenían un sistema de observación de celos electrónicos, el Dairy Master, y bueno, ahí después lo vamos a ver en la charla, ¿verdad? De observación de celos, pero para que se hagan bien claros, digamos, el 75% de los celos fueron de noche, ¿verdad? Digamos, y es gracias a estos sistemas que logran establecerse eso. Y importantísimo esto en la detección de celos, ¿verdad? Saber que la mayoría de celos son en la noche. Vamos a ver ahora sí qué tan buenos son para ver celos. Ahora, esto es un poquito igual de la charla de detección de celos, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, un video de un grupito A, que no son las vaquitas más gordas, pero vamos a ver ahí qué tan buen ojo tienen y cuál vaca de todas esas que están ahí está en celo. Está bien asustada, de verme. Voy a volver a poner. ¿Cuál vaca de todas esas? Vamos a ver qué tan buenos son viendo celo. Vean, no vamos a abrir el espacio para las respuestas porque nos atrasamos mucho y se hace muy extensa, pero esta es la vaca que está en celo. Vean, esta es la vaca que está en celo, ¿verdad? Aquí se ve a esa vaca, cabe un chimón más, ¿verdad? Está chimadísima. Y es ahí donde viene el punto importante de esa charla de detección de celos, que aprendamos a detectar, que aprendamos a ver todos los signos de celo, ¿verdad? Todos los diferentes signos de celo, porque realmente las vacas tienen periodos de celo muy cortos y momentos de monta muy cortos. Nosotros tenemos que aprender a ver todos los diferentes signos, ¿verdad? Para poder determinar. Otro, vamos a ver qué signo de celo es este. Vamos a ver quién me ayuda. Eso es un síntoma de celo. Vamos a ver quién ve ese síntoma de celo y dice cuál es. No, yo lo voy a decir. Ese síntoma de celo. Hay gente en las fincas que dice, yo serví la vaca solo por eso, solo porque la vi haciendo eso. ¿Verdad? Esta es la vaquita en celo. Y lo que hace
diferente de esto es ese orejeo. Digamos, la vaca en celo normalmente es una vaca que orejea mucho, ¿verdad? Y ahí lo voy a volver a poner un toquecito. Vean el juego de las orejas, es una vaca que está alerta, está poniendo atención, siempre mueve las orejas. Hay vacas tan silenciosas en su celo que prácticamente lo único que hacen es eso, están moviendo las orejas por ahí. Y hay gente que las peña. Eso lo vamos a ver después en la charla de detección de celos. Y es que vean, háganle números que una vaca de baja producción, una producción de leche media, ¿verdad? Más o menos anda unas 10 horas en celo, y durante esas 10 horas de celo es montada unas 8 veces, ¿verdad? Ahora sí vamos a contar, cuenten ahí los segundos de cuánto dura una vaca montada. De 3, 4 segundos, ¿verdad? Por ahí. Ese es el tiempo que más o menos dura una vaca montada. Vamos a ver otro videito. Contemos el tiempo de la vaca montada. 1, 2, 3 segundos. Es lo que dura la vaca montada. Ahora imagínense al vaquero o el mismo productor con el celular en la mano que se va a ver celos, ¿verdad? Y solo tiene 3 segundos para ver la vaca montada. Entonces, si no aprendemos a detectar todos los otros signos de celo, es muy difícil, digamos, ver el celo de las vacas. Vean que una vaca, una producción de leche baja, más o menos el total de tiempo montada es de más o menos 28 segundos, ¿verdad? Porque tiene hoy más o menos 8 montas en un celo de 10 horas y 28, 30 segundos es el tiempo que dura montada. Aquí, dentro de los métodos, en el cursito vamos a ver un montón de métodos de detección de celo, ¿verdad? Que tenemos ahí, chequeo diario, muchas cosas, pero vamos a pedirle a Paula que nos ayude con este videito, Paula, el video de los parches, porque para mí esos parches son una maravilla, los parches para ver celos. Entonces hay un videito corto de la nueva versión de los parches que traen un cosito que se llama Breeding Indicator. Entonces no sé si nos ayuda ahí, Paula, con el video. Es que tenemos un problemita con el audio. Preñar al ganado no es una tarea simple, pero es una tarea que tiene un gran impacto en el retorno de la inversión de su operación. De hecho, la oportunidad de preñez puede costarle entre 42 y 126 dólares por vaca en ganado de carne y en ganado lechero supera los 250 dólares. Las preñeces oportunas y exitosas son importantes porque simplemente todo dólar cuenta. De modo que, ¿qué pasaría si nos dijeran que hay una herramienta simple para incrementar las tasas de preñez? Una herramienta con muchos datos de investigación de terceros y de universidades. Una herramienta tan poderosa que es redefinida como una categoría diferente de producto. Esa herramienta es el indicador de estros Estrotec. Tiene todos los beneficios del Estrotec original de detectores de estros, pero ahora incluye el Breeding Bullseye para eliminar las especulaciones del proceso de inseminación. Ahora, usted se puede estar preguntando, ¿qué es exactamente el indicador de estros Estrotec? ¿Y qué es el Breeding Bullseye? Un indicador de estros Estrotec es esencialmente un parche autoadhesivo que se aplica a la grupa de una vaquilla o vaca, a mitad de la distancia entre los cuadriles y la base de la cola. Cuando ocurre la actividad de montas, la tinta plateada y negra del indicador se talla, mostrando uno de los 5 colores indicadores: rojo, naranja, verde, azul, amarillo y magenta. Entre más tinta haya tallada, mejores serán las oportunidades de una inseminación y preñez exitosa. Eso nos trae el Breeding Bullseye. El Breeding Bullseye es la mancha negra encontrada en el indicador de estros Estrotec. Cuando el Breeding Bullseye o una cantidad equivalente está tallada, ha llegado el momento de inseminar. Un Breeding Bullseye activado significa que el animal está en un punto óptimo del estro para una inseminación y preñez exitosa. Pero no tiene que tomar nuestras palabras como ciertas. Investigaciones de terceros en universidades han demostrado que cuando el Breeding Bullseye o una cantidad equivalente de tinta ha sido tallada del parche indicador de actividad de montas, las tasas de preñez confirmadas en esas vacas han sido hasta 3 veces mayores que aquellas en donde el Breeding Bullseye no ha sido tallado.
Pero los datos no se detienen allí. En estudios separados en universidades se probaron los indicadores de Estrotec en condiciones extremas en 3 razas diferentes de ganado bovino en Estados Unidos y Sudamérica. Los resultados mostraron que, cuando se activó el Breeding Bullseye, las vacas tuvieron tasas de preñez a los 30 días post-inseminación hasta 180% más altas que aquellas sin activación. Ahora, hagamos una pausa por un momento. ¿Tienes un método de determinar el momento de la inseminación, este tipo de investigaciones? Voy un momentito para yo retomar la presentación. Ok. Bueno. Ok. Para no ser amiguito, porque sinceramente, yo soy amante de los parches y yo creo que todos los que hemos aprendido a utilizar parches para ayudar a la detección de celos, nos hemos enamorado de los parches. Ahí vi una pregunta que preguntaban del costo. Cuesta 1,000 colones cada parchecito, ¿verdad? Cada cosito de estos cuesta 1,000 colones. Pero ayuda muchísimo en la detección de celos. Y aprender también a interpretarlos, ¿verdad? Aquí pongo, por ejemplo, unas imágenes, por ejemplo, bueno. Todavía yo digo que partidos a la mitad se la juegan, ¿verdad? Los parchecillos, porque siguen siendo visuales y siguen ayudando. Ya esto así, partido en tantos cabitos, ya no funciona tanto, pero pongo la foto porque siempre me ha hecho gracia, ¿verdad? Bueno, tienen también el problemilla de que se caen, tienen tanto sus cosas buenas como malas, pero en realidad tienen un pegamento muy, muy adhesivo, ¿verdad? Al pelo de la vaca, entonces cuesta muchísimo, pero sí se pueden zafar. Y tenemos que aprender mucho de su interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, este parche es un parche puesto en una vaca en anesto, ¿verdad? Ahí se ve la baja condición, que no está tallado, no está marcado, ¿verdad? Lo que está ya lleno de boñiga, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Ok, hasta aquí todo fácil y sencillo porque ya vimos que la tasa de detección de celos, ¿verdad? Se ve influenciada por 2 factores, el anestro o la baja tasa de detección de celos. Tenemos que tratar de ver si tenemos una combinación de los 2 problemas o si tenemos más que nada uno de los problemas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la tasa de concepción, específicamente los fallos en la tasa de concepción. Y ahí sí ya se hace un poquito más complicado el asunto, ¿verdad? La meta de nuestra tasa de concepción es por lo menos un 50%. Digamos que tenemos un 30% de tasa de concepción, ¿verdad? Entonces, de las 6 vacas servidas, logramos preñar solo 1,5, ¿verdad? Es una tasa de concepción bajita. Aquí tengo ejemplos del análisis del BAM de tasas de concepción. Vean, por ejemplo, esta vaca, ¿verdad? Se llevó 6 servicios para ser preñada, entonces tiene una tasa de concepción bajita, al 17%. Entonces esta vaca, su tasa de detección de celos no fue mala, fue buena, o sea, le vieron los celos, ¿verdad? Se los sirvieron, pero con una tasa de concepción tan baja, un 17%, su tasa de preñez es un 9%, ¿verdad? Vea esta vaca, como hablamos antes, una tasa de concepción del 100%, porque fue un celo, un servicio y su tasa de concepción buenísima, ¿verdad? 100. Y como fue el primer celo, ya que fue el día 52, el primer celo que le vieron, o sea, estaba como aquí, en el primer ciclo, ¿verdad? Entonces, su tasa de preñez es del 100%. Y esta otra vaquita, ¿verdad? Se llevó 4 servicios para preñarse, entonces tiene una tasa de concepción del 25%, ¿verdad? Y también tiene una tasa de detección de celos bajita, porque posiblemente se le pasaron varios celos que no los vieron, vea, 282 días, se pasaron varios ciclos sin ver celos, entonces, al final tiene una tasa de preñez bajísima, ¿verdad? La vaquita, un 8. Para poder entender qué es la tasa de concepción, tenemos que entender un poquito qué es concepción, ¿verdad? Digamos, del día 0 al día 40 de vida del ternerito. Empecemos ahí nada más así por encima. Esto también, les hago la invitación, esto lo vamos a ver también en uno de los talleres que hicimos, o una de las charlitas era específicamente sobre el proceso de concepción, sobre la parte de anatomía y la función del sistema reproductivo, y los invito igual a que se suscriban cuando la vayamos a hacer, ¿verdad? Digamos, una específicamente de concepción. Pero bueno, tenemos aquí el servicio de la vaca, ¿verdad? Por monta natural o inseminación, como sea, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Estos valores de tasa de detección de celo y tasa de concepción nos ayudan independientemente de que sea toro, ¿verdad? Que sea monta natural o que sea semen, ¿verdad? Digamos, los valores al final se tienen que analizar de la misma manera y nos ayuda también a valorar los toros, ¿verdad? Bueno, una manta natural o un semen se hace la inseminación, ¿verdad? Se deposita el semen ahí en el útero.
ese semen tiene una capacitación de más o menos 8 horas y una viabilidad de 16. Ahorita vamos a entender qué es esto, ¿verdad? Y para que entendamos, o sea, 8 horas de capacitación es el periodo que el semen se lleva en pasar de este punto donde lo ponemos a dar la vuelta ya por el útero, ¿verdad? Venirse aquí al salpinx, ¿verdad? El tubito está delgado y llegar aquí, que es el lugar donde se va la ovulación, ¿verdad? Perdón, que es el lugar donde se va la fecundación, la salida del óvulo. El semen ocupa 8 horas para estar aquí y aquí tiene una viabilidad de 6 horas, 16 horas más. Más o menos, hay estudios muy diferentes, valores diferentes, pero por ahí anda la mayoría, 16 horas de viabilidad. Y la ovulación, ¿verdad? Digamos, la salida del óvulo, ya sabemos que más o menos sea a las 30 horas de iniciado el celo, y el óvulo, cuando como tal, tiene una viabilidad de 6 horas. Entonces, capacitación espermática se refiere a ese tiempo, ¿verdad?, que se lleva el semen para estar aquí. Y tanto al tiempo como modificaciones también que se tienen que dar en la cabeza del espermatozoide. En la cabeza del espermatozoide tienen que darse modificaciones en su acrosoma, ¿verdad?, para que este tenga capacidad fecundante, ¿verdad?, del óvulo. Después viene, bueno, supongamos que ya se vino el semen aquí, durante las 8 horas de capacitación, avanzó, caminó, llegó aquí al salpinx, ¿verdad? Aquí está más de cerca, el final del cuerpo del útero, se va por el salpinx, aquí está el ovario, y este es el lugar donde se va la fecundación, es el punto donde se da la unión del óvulo con el espermatozoide. El proceso de fecundación se lleva más o menos 24 horas, ¿verdad? Lo que tarda ya en darse la unión, en acoplarse los cromosomas. Y una vez que ese óvulo está acoplado, que ese óvulo está fecundado, ¿verdad? Ese óvulo comienza a bajar lentamente, arrastrado por unas vellosidades, ¿verdad?, a través del salpinx, por aquí, por ese tubito, hasta caer al útero. Más o menos entre 4 a 5 días se lleva ese avanzar, ¿verdad?, hasta caer al útero, y normalmente caer al útero ya en un estado de mórula. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Ese óvulo fecundado se va dividiendo cada vez más y más y más, arrastrado por las vellosidades del salpinx, y cae al útero, ¿verdad?, más o menos al día sexto, por ahí, y en el útero se queda inmerso ahí entre líquido, más o menos hasta el día 15, y a partir del día 15 comienza el periodo de implantación, que es el momento en el que este embriocito, ¿verdad?, comienza a generar la placenta, y el proceso de implantación se va del día 15 al día 40, proceso de implantación completo. Esta imagen es bonita porque es un aborto, una vaca, un embrioncito, ¿verdad?, de más o menos como 35 días podía andar más o menos ese embrioncillo. Ni siquiera había terminado el periodo de implantación. Pero lo pongo para que entendamos. Ahora sí, entonces, ahí que es donde empieza lo duro. Y ya llevamos una hora conectados y voy a tratar de ponerle para no aburrirlos tanto, ¿verdad? Pero tasa de concepción baja. Esto es un dolor de cabeza grandísimo para los veterinarios, porque cuesta mucho saber la causa. Y es que, vean ese gráfico, hasta que duele la cabeza verlo. Fallas en la tasa de concepción. Y aquí pongo, digamos, las principales o las más fáciles de entender, ¿verdad? Fallas que en la tasa de concepción. Vean, podemos tener fallas de fecundación, o sea, problemas de fecundación, o sea, que no hubo fecundación óvulo espermatozoide, o podemos tener problemas de implantación, o sea, sí hubo fecundación espermatozoide óvulo, pero no se logró implantar en el útero, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar así muy por encimita de algunas fallas, digamos, por ejemplo, la fecundación asociada a la calidad seminal de actor, es una de las posibilidades, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que el 50% de la fertilidad la aporta el macho. Entonces, si tenemos problemas con el toro, si tenemos problemas de fertilidad con el macho, entonces ya prácticamente tenemos el 50% de la fertilidad de las vacas afectado, ¿verdad? Solo para que se hagan una idea, las diferencias también en una monta natural, más o menos 7 millones de espermatozoides, 7.000 millones de espermatozoides en un servicio de un toro, versus una pajilla, ¿verdad?, que la mayoría andan por ahí de los 6 millones de espermatozoides. Voy a poner un videito, esto es de una gota de un eyaculado. Cada puntito, eso es un espermatozoide. Una gota de un eyaculado de un toro, ¿verdad?, que tiene una fertilidad buenísima. Con solo ver esa motilidad masal, ¿verdad?, digamos que se forman remolinos, se forman como olas, con solo eso ya uno se da cuenta en el microscopio que hay buena fertilidad del toro. Esa motilidad es de ese mismo toro, pero en el eyaculado un poquito más cerca. Ahí se ve, ¿verdad?, una motilidad buenísima, por lo menos así, muy por encima. Listo. Y aquí pongo el ejemplo de una pajilla de semen, una pajilla más descongelada, ¿verdad? Y cada cosito de esos son los espermatozoides. Y vean sus pobres apenas que se mueven ahí, ¿verdad? Y a veces es con este semen
que nos toca a nosotros hervir las vacas y esperar a que se preñen, ¿verdad? Y entonces la vaca no se preña, comienza a repetir, y realmente nuestro problema es el semen, ¿verdad? Nuestro problema es el semen. Errores frecuentes en el manejo de los toros, ¿verdad? Toros sobrecondicionados, el toro necesita ser un toro liviano, no puede ser excesivamente gordos. Faltas de evaluación andrológica en los toros, eso es una finca que utilizaban 2 toros juntos, revuelto con las vacas, y aquí se ve el eyaculado, o sea, esto es un toro, esto es el otro, ¿verdad? Y este es el toro dominante para de feria, entonces vean ese eyaculado, o sea, así literalmente como dicen, una agüita de arroz, ¿verdad? Digamos, posiblemente con todos los defectos espermáticos ahí se puede ver. Y era el toro que más daba servicio a las vacas, ¿verdad? Porque este era un toro más, menos dominante. Y problemas de sobreuso, que es lo más común, ¿verdad? Toros en lecherías grandes que solo hay un toro y lo utilizan mucho. Entonces el toro eyacula mucho todo el tiempo de manera muy seguida, y eso impide que él madure sus espermatozoides. Eso hace que él, al tener una tasa de eyaculado tan frecuente, tan constante, entonces empieza a eyacular muchos espermatozoides inmaduros, ¿verdad? Como estos, espermatozoides con lanlazo, gota citoplasmática y problemas de ese tipo, que hace, digamos, que prácticamente no haya concepción, ¿verdad? Y realmente el problema no están siendo las vacas, sino que está haciendo el toro. Entonces, es importantísimo ahí la evaluación de los toros. En el BAM también podemos hacer un análisis, ¿verdad? Por toros. Ahí hay una ruta para hacerlo, lo podemos ver ahorita al final. Les pongo el ejemplo de esta finca. Vean, aquí hay, por ejemplo, 2 toros. Esto es monta natural, ¿verdad? Esto es monta natural. Y, por ejemplo, hay en el análisis de estos toros en el BAM, vea este toro Coco, un 32% de concepción, versus, por ejemplo, este toro, que es un toro que se usa mucho en esa finca, es monta natural, ¿verdad? No es semen, con un 47%. Entonces, aquí también nos damos cuenta, por ejemplo, que hay un tema aquí en la fertilidad de esas vacas asociado a este toro, ¿verdad? También. Ok, otro problema frecuente en las fallas en la tasa de concepción es el manejo del semen, ¿verdad? Cuando ya usamos semen, el manejo del semen y la técnica de inseminación. Vean, esta imagen es una imagen bonita, es una imagen bien bonita, nada más que la vamos a ver rápido, ¿verdad? Para no retrasarnos tanto, pero representa, digamos, el mejor momento de la inseminación. Y aquí viene un poco, muchachos, lo que hablamos, los que dijeron que las 12 horas era la ovulación. Bueno, digamos que las vacas, cada cuadrito de esto representa una hora, ¿verdad? Las vacas tienen más o menos en promedio 12 horas de celo, ¿verdad? 12 horas de celo, ok. Pero ya sabemos que el momento de la ovulación es más o menos a las 30 horas, o sea, a las 30 horas de haber iniciado el celo, ¿verdad? Es más o menos el momento de ovulación de la vaca. Y que ese óvulo, ¿verdad? Tiene una viabilidad de más o menos 6 horas. Sin embargo, el óvulo es más viable al puro inicio. O sea, apenas es ovulado, es más viable. Cuando finalmente la vaca ovula, tiene que haber ya ahí semen disponible para ese óvulo, ¿verdad? El semen espera el óvulo, no al revés. No es el óvulo el que espera el semen, sino que el semen espera el óvulo. Entonces, en una monta ideal nosotros servimos las vacas más o menos aquí, ¿verdad? Hacia el final del celo, más o menos sin que el celo le haya terminado, como por este periodo es el momento ideal de montar una vaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, el semen necesita 8 horas de capacitación, o sea, 8 horas para estar en el sitio donde se va a la fecundación, ¿verdad? Y después de esas 8 horas de capacitación, el semen tiene 16 horas más de viabilidad. Entonces nosotros tenemos aquí una congruencia entre la viabilidad del óvulo y la viabilidad del semen, ¿verdad? Lo cual va a permitir que haya buena fecundación. Si hacemos un servicio muy temprano con el semen, ¿verdad? Si hacemos con una inseminación, si hacemos un servicio muy temprano, ese semen va a tener sus 8 horas de capacitación. Aquí ya va a estar esperando el óvulo, pero al óvulo todavía le falta horas para ser ovulado, ¿verdad? Y entonces ese semen tiene más o menos 16 horas más de viabilidad, que está vivo ahí aguantando, pero finalmente cuando la vaca ovula, a las 30 horas, ya no hay semen viable, ya no hay semen vivo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya una falla en la concepción. Muy tardío pasa igual, digamos, muy tardío es un problema, porque si nosotros servimos la vaca muy después del celo, ya se nos pasó demasiado, cuando finalmente la vaca ovula, ¿verdad? A la hora 30, el semen todavía no ha llegado al sitio, ¿verdad? O no está capacitado todavía. Entonces hay falla también en la concepción de este óvulo, porque no hay semen viable todavía, no ha llegado todavía al sitio. Y con el semen sexado, pues ahí es un tema aparte, esto lo vamos a ver después cuando veamos la charlita de detección de celos. Con el semen sexado, los servicios hay que hacerlos un poquito más tardíos, porque normalmente ese semen ya viene precapacitado.
ya vienen con un periodo de capacitación y tienen una viabilidad más bajita también, ¿verdad? Vean, errores en las técnicas y en el manejo del semen que uno detecta en las fincas. Esto es una finca que en un mes no se preñó ninguna vaca. Yo llegué a la palpación y yo palpamos las vacas y no había ninguna preñada y yo, pucha, ¿qué pasó aquí? Y entonces ya le digo al muchacho, vamos a ver qué es lo que usted está haciendo, vamos a hacer todo el procedimiento que usted hace. Y el muchacho se pone a hacer el procedimiento y vean, cuando vamos al termo de descongelamiento, le mido la temperatura al agua donde descongelaba el semen, 41 grados centígrados. O sea, estaba descalibrada la maquinita esta de descongelar el semen. Y imagínense usted qué semen iba a quedar, ¿verdad? En un mes no se preñó ninguna vaca. Y otro, ¿verdad? Igual una finca con unas tasas de concepción bajísimas. Entonces le digo al muchacho, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver, usted vaya, prepárese el semen, todo normal, como cuando va a inseminar la vaca, y yo lo sigo, nada más usted haga las cosas normales y yo le pongo cuidado a ver qué está pasando. Y llega a inseminar la vaca entre ese caquero, para decirlo la palabra real, y ni limpió la vulva. Y aunque ustedes no me lo crean, a como esa pajilla, a como se ve esta vulva aquí, así entró esa pajilla por ahí, ni siquiera la abrió. La pajilla nada más entró ahí entre esa boñiga, jaló toda la boñiga había por haber, se fue y le inseminó. ¿Qué vaca se va a peñar con una técnica de inseminación de esas, verdad? Entonces, fallas en las técnicas. Vean, después problemas en tasa de concepción por calidad del óvulo, ya no por el semen, sino por el óvulo, ¿verdad? Problemas de estrés calórico. Vean, el estrés calórico, hay una de las charlitas que vamos a hacer, que vamos a venir haciendo el otro mes, es una específica sobre estrés calórico, porque es increíble la influencia del estrés calórico sobre la fertilidad de las vacas. Y esto es nada más una pincelada de lo que vamos a ver en el taller, en el curso, para que ustedes entiendan un poquito por qué se afecta tanto. Resulta que el óvulo, ¿verdad? El óvulo está dentro del folículo, ¿verdad? Ese es el óvulo que la vaca va a ovular, ¿ok? Resulta que ese óvulo, cuando es finalmente ovulado, ¿verdad? Él realmente inició su desarrollo entre 40 y 60 días antes de ser ovulado. Y durante sus inicios de diferenciación, cuando ese óvulo comienza apenas a gestarse, ahí a empezar a diferenciarse del estroma ovárico, ¿verdad? Ese óvulo es muy sensible a las hormonas, es muy, muy sensible a las hormonas. Entonces, es muy sensible, por ejemplo, a una hormona que se llama IGF-1, ¿verdad? Que el IGF-1 es un factor similar a la insulina. Es una hormona que produce mucho el hígado, ¿verdad? Cuando la vaca tiene buena alimentación, una alimentación constante, el hígado produce mucha hormona de esta, IGF-1, y esta hormona le hace muy buena al óvulo, ¿verdad? Lo hace desarrollarse y diferenciarse muy bien en sus inicios. Por ejemplo, el cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés, es una hormona que le hace muy malo al óvulo en sus inicios de diferenciación, ¿verdad? El cortisol, cuando los niveles de cortisol son elevados. Entonces, pongo el ejemplo de este lote de vacas Holstein en Aguas Claras. Ahí hay 100 vacas metidas debajo de los palos tratando de resguardarse un poco del calor. Durante estos periodos de estrés calórico tan marcados, como ustedes ven estas vacas ahí, nosotros estamos teniendo todo lo contrario que ocupamos para el óvulo. Estamos teniendo el IGF-1, que es la hormona que se da cuando la vaca se alimenta, por el suelo, ¿verdad? Porque esas vacas ahí no están comiendo, no están nada, lo que están es sufriendo. Y tenemos los niveles de cortisol, ¿verdad? Elevadísimos. Entonces, los óvulos que comienzan su gestación, que comienzan sus inicios de diferenciación durante estos periodos, ¿verdad? Prácticamente están frescos, están listos. O sea, esos óvulos, cuando finalmente esa vaca llegue 40 días después a ovular un óvulo de esos, es un óvulo inviable, es un óvulo que no tuvo diferenciación y está todo perdido. Y nosotros estamos ahí inseminando a la vaca, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero ya es un óvulo que desde sus inicios es inviable, ¿verdad? Entonces, solo para que se hagan una idea de cómo el estrés calórico afecta tantísimo a los óvulos, ¿verdad? Vean esas pobres vacas, ahí todas con la lengua afuera, ¿verdad? Por el bochorno, por el calor. Esto es un video que hice un día con una cámara termográfica. Ahí vemos en un corral de alimentación, eso es la cámara, la temperatura de las vacas con ellos, 36 grados, 37, ¿verdad? Por fuera. Y aquí al final llegamos y nos encontramos a la pobre vaquita que le tocó el lado del sol en el corral, ¿verdad? Esas pobres vacas que le tocó. Imagínense esa vaca, la temperatura llega a los 46, 47 grados. Imagínense usted el grado de estrés calórico que puede estar pulsando esa vaca en ese momento. Y es a lo mejor una de las vacas que tenemos, ¿verdad? Que tenemos para servicio, no ahorita, sino a futuro.
Y imagínense la calidad de los óvulos que puede tener esa vaca bajo esos grados de estrés calórico, ¿verdad? Cuando en las fincas, en el análisis de partos, que lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque hablamos de que el análisis de partos lo vamos a ver después. En las fincas, cuando el análisis de partos se representa o se presenta con estas olas o con estos comportamientos, es muy marcado que haya un tema de estrés calórico, porque vean, si ustedes ven en esta finca, la mayoría de las vacas paren entre octubre y noviembre, ¿verdad? Entre septiembre, octubre y noviembre. Entonces, si ustedes ven este pico de vacas que está pariendo aquí, son realmente las vacas que se preñaron más o menos aquí en diciembre. ¿Y qué pasa en diciembre? En diciembre llegan los vientos alisios, empieza la frescura, las vacas se refrescan, alcanzan confort térmico, entonces todas esas vacas que venían con problemas de concepción por el estrés calórico, llega diciembre, enero y se preñan, ¿verdad? Se preñan todas juntas ahí y vienen y nos producen estos picos de parición tan marcados aquí en septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Para que se hagan una idea. Lo mismo que vimos antes, vea esta finca, es una finca allá al lado de Pala, vean la diferencia de los parámetros. En meses húmedos, en meses calientes con humedad alta, intervalo parto-concepción de 197 días, o sea, altísimo, ¿verdad? 3.8 servicios por concepción, no, perdón, 3.5 servicios por concepción. Y esta misma finca, las mismas vacas, el mismo manejo, los mismos potreros, pero en los meses secos, ¿verdad? Lo que es de diciembre a mayo, que son meses con una humedad mucho más baja y que corre normalmente el viento, ¿verdad? Un poquito, las vacas se refrescan. A pesar de estar más caliente, es más fresco, ¿verdad? Por el viento. Vean, un intervalo parto-concepción de 143 días. Sigue estando alto, ¿verdad? Pero hágase una idea. A esta finca le toca en los meses húmedos, le cuesta a las vacas 50 días más, prácticamente 2 meses más preñarse que en los meses secos, que en los meses que no hay tanta humedad, para que se den una idea. Esas imágenes, esto me encanta, esto es de allá al lado Guayabo, una finca que tiene, esto es fertilidad, esto es concepción, esto es tasa de concepción, justo esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Asegurar sombra de calidad para todas las vacas, que quepan todas las vacas. Esta finca tiene árboles, todos los potreros tienen árboles a los dos lados, de manera que cuando está el sol en uno u otro lado, siempre las vacas tienen como resguardarse. Esta es otra finca en Liberia también, que ha hecho un trabajo grandísimo respecto al manejo de sombra y la sombra para las vacas, ¿verdad? Y siempre hay cómo mejorar, siempre hay alternativas para mejorar. Vean esta otra, estos son estos aspersores que se utilizan para jardín, cuestan como 2.500 los aspersores esos. Si no hay problemas de agua en la finca, pues bueno, podemos echar mano a esas herramientas, ¿verdad? No serán los ventiladores refrescando las vacas como tal vez puede ser, pero sí refrescan, digamos, porque esa es una gota bien gruesa. Yo mismo estaba ahí debajo de eso y eso es como un aguacero ahí adentro. Y esto es concepción, inflamación crónica. Ya voy a poner un poquito más para que no nos agarre tan tarde. Yo sé que ya pueden estar cansados. Problemas de fecundación asociados a problemas de calidad de óvulo por estrés, inflamación crónica. Esta es una finca donde, por ejemplo, las vacas rencas, la renquera es de las enfermedades que más impacta la tasa de concepción. Y es que vean, esta es una finca en Tilarán con bastantes problemas de concepción, muchísimos. Y es que, vean, por ejemplo, esta vaca renca, esta es la vaca enferma, ¿verdad? La renca. Esta es la vaca renca. Pero estas son las sanas, ¿verdad? Y vean esas vacas sanas, ¿verdad? Y, o sea, yo creo que en realidad todas están rencas. Y estas son las sanas, ¿verdad? La otra realmente la renca. Y estas son las vacas que nosotros tenemos a las que tenemos que dar el servicio y tienen que concebir, ¿verdad? Durante esos periodos de renquera, de liberación de cortisol tan fuerte, se afecta muchísimo también la viabilidad del óvulo. Dieta, la fecundación, problemas de fecundación asociados a la calidad de los óvulos, ¿verdad? También por un tema metabólico. Tenemos una charlita ahí que vamos a hacer después de la asociación de la alta producción de leche versus la concepción, ¿verdad? Realmente las vacas con producción de leche más alta, esto es un trabajo argentino, vacas, entre más alta la producción de leche la vaca, menor tiende a ser la tasa de concepción. Y hay una explicación fisiológica para esto, pero no la vamos a decir ahora porque si no, no nos vamos. Ahora sí, problemas con la implantación, ¿verdad? Problemas con la implantación.
en ambiente uterino, lo más común es la retención de placenta, ¿verdad? Un poquito de anatomía de la placenta. Recordemos que la placenta en las vacas es una placenta de tipo cotiledonaria, ¿verdad? Donde se forman esas estructuras que es donde se da el mayor paso de nutrientes, ¿verdad? Esto es como un anclaje, es como un, no sé, como un zipper, ¿verdad? Digamos, si aquí pasan los nutrientes hacia el lado fetal, aquí este videito es lo mismo, pero natural. Esto es el lado materno, esto es el lado fetal, de la placenta. Entonces, la retención de placenta se da, tenemos una charlita, tenemos un montón de charlas, una charlita específica de retención de placenta, ¿verdad? Que habla meramente del proceso, de por qué se da la retención de placenta, cómo podemos evitar la retención de placenta, ¿verdad? Todos los mecanismos, pero no vamos a hablar mucho aquí de retención de placenta porque si no nos podemos quedar otra hora hablando solo de retención de placenta, ¿verdad? Pero ahí los invitamos de verdad a los próximos talleres. Para resumir así un poquito, ¿verdad? Hay una asociación marcadísima entre la retención de placenta y el estado inmunitario de la vaca, ¿verdad? Y el estado inmunitario de la vaca tiene una asociación muy marcada con los niveles de calcio, ¿verdad? Por la función de los leucocitos. ¿Por qué? Para explicarlo así un poquito, ¿qué es lo que pasa? Este es el lado materno, este es el lado fetal, ¿verdad? Esta unión de los placentomas, de esos canúnculas, es muy, muy estrecha. Se forma entre los dos un colágeno, ¿verdad? Un colágeno tipo 3, que lo mantiene anclado. Cuando la vaca comienza a aprontarse, tiene que haber una respuesta inmune en esa unión para empezar a liberar la unión, de manera que el día que la vaca pare, esa unión está prácticamente suelta, ¿verdad? Si hay una falla en el sistema inmune, en la función de las células sanguíneas que tienen que llegar a liberar esa unión, entonces una vez que la vaca para, la unión todavía está ahí y entonces la vaca retiene placenta. Y eso tiene una alta asociación con los niveles de calcio en las vacas lecheras, ¿verdad? Y con la interferencia del potasio por los pastos suculentos. Esto es un trabajo de dietas aniónicas, ¿verdad? De la importancia, cómo las dietas aniónicas ayudan muchísimo a bajar, digamos, la incidencia de retención de placenta, ¿verdad? Y eso va a tener un efecto sobre la concepción muy marcado. Y esta imagen que ustedes ven ahí me gusta muchísimo porque esta es una finca de guayabo Agaves, que a pesar de los cambios en las dietas, a pesar de la dieta aniónica, a pesar de todo lo que hemos hecho en esta finca, las vacas seguían con problemas de retención de placenta. Entonces yo iba una y otra vez con el nutricionista, hacíamos análisis de la dieta, hacíamos balance de aniones y buscábamos todos los mecanismos para evitar que las vacas retuvieran placenta, y las vacas seguían reteniendo placenta. Y un día que me pongo a hablar con el vaquero, le digo yo, y vamos a ver dónde alimentan esas vacas. Las vacas las dejaban aquí encerradas todo el día comiendo paca, ¿verdad? Y por allá les echaban el concentrado, el preparo, todo lo que les daban. Y entonces yo me puse a ponerle cuidado a esas vacas en el día y yo decía, estas vacas aquí prontas todo el día no se echan. Esas vacas prácticamente duraban todo el día ahí, no se echaban por confort, porque no les gustaba echarse aquí en el piso, normalmente estaba todo ñigueado y la sombra muy poquita, ¿verdad? Entonces yo le digo al vaquero, ¿no será un tema realmente de cortisol, un problema de estrés, de estar estas vacas aquí? Vean, muchachos, y nosotros agarramos esas vacas con la misma dieta, las cambiamos a otra zona de la finca, igual con su paca, igual con el concentrado, todo, nada más que con el acceso, digamos, a echarse, con el acceso a árboles, a un lugar más fresco, ¿verdad? Y ha tenido una mejora increíble en retención de placenta. Entonces, a veces no todo es nutrición, a veces no todo es dieta, a veces mucho es confort, a veces son cosas más lógicas, ¿verdad? En esta finca, de cada 10 vacas que parían, 6, 7 retenían placenta, o sea, era fatal. Y ahora, digamos, ya llevamos buen rato, hablo con el vaquero ahí de vez en cuando, y me dice, digo, de las últimas 10 vacas que han parido, solo 2 han retenido placenta. Y el único cambio fue ¿verdad? El único cambio fue de buscarles confort. Problemas de implantación por enfermedades infectocontagiosas, de esto no vamos a hablar, porque esto es un tema enorme, ¿verdad? Lo podemos hablar después, de verdad, en otro curso, podemos hablar de las enfermedades reproductivas, porque ya vamos a terminar.